La rápida identificación de los elementos que hemos visto en pantalla se debe a la interiorización prácticamente involuntaria de los códigos cinematográficos que, durante años se nos ha venido presentando. Asimismo, que reconozcamos que es una película infantil se debe a nuestra propia intertextualidad, la cual nos provoca que identifiquemos rápidamente el personaje en pantalla, que, lógicamente es Mickey Mouse. Lo que habría que preguntarnos es el por qué consideramos normales y aceptamos como tal los sonidos que acompañan los movimientos de los brazos, cuando, no se trata de algo que pase en la vida real. Y además el por qué para nuestros ojos queda tan bien. Con este trabajo pretendo analizar una serie de factores que configuran códigos cinematográficos para que así podamos desengranar y ver cómo el sonido es un canal de suma importancia para esto. Antes de ponernos a analizar, me parece sumamente importante mencionar un par de trabajos los cuales me han sido de referencia. Alumno con su trabajo sobre la diégesis, que esta es una referencia muy puntual respecto a este punto en concreto, pero de igual manera también, por ejemplo, Román con el lenguaje musivisual, semiótica y estética de la música cinematográfica, y el libro en el cual más me he basado, que es el de Trion, que es la audiovisión, introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, la cual recomiendo muchísimo, puesto que tiene una lectura muy fácil y además tiene una explicación muy detallada de todos los puntos, el cual ha hecho que sea un pilar referencial en este trabajo. Debido a mis anteriores estudios de técnico de sonido, también he incluido obras de carácter más técnico, como el de Juan García, la realización artística y técnica de la postproducción de audio de piezas audiovisuales, o el de José Domínguez, la técnica del sonido cinematográfico. Si bien muchas veces en el pensamiento popular únicamente se ve la incorporación de lo sonoro al cine como algo estético, esto supuso un cambio totalmente drástico en el apartado técnico, ya que la incorporación de la banda sonora hizo que ésta se acabe de delimitar y el resultado final de la obra lo vemos por fin como el director lo que concebía. No hablamos de tomas o de la estructura interna de la misma, sino que ahora, con la inclusión de este nuevo elemento, los cambios de cinta, las proyecciones o la reproducción en la sala debía ser mucho más fiel que anteriormente. Esto es debido a que mientras la visión se realiza de manera espacial, y si al momento de cambiar la cinta el proyector tarda un poco más, o los planos duran más de lo concebido por el director, estos cambios no son percibidos por el público. En cambio, la escucha se rige bajo la línea temporal, con lo que conlleva la dificultad de cortar o modificar la proyección. Así pues, el resultado en la sala se acerca mucho más a la visión del autor. Como vemos aquí en una escena de la película El acorazado Potemkin, estas escenas no corresponden con un espacio temporal lineal, sino que son prácticamente razones estéticas del director al cual le da dramatismo a la película. El sonido, en cambio, lo que haría es alinearlas. El que el sonido haya ayudado a la delimitación supone una reflexión sobre la propia visión que tenían los directores antes de ese suceso sobre su obra. Que tu propio film pueda ser reproducido de la manera en que estaba pensado ayuda enormemente a la idea de creador audiovisual y sobre todo a las nuevas maneras de dotar significados donde antes no podían controlar la proyección. Esto también supone que el propio autor, en palabras de Eco, pueda tener el deseo que la obra sea comprendida y disfrutada como él lo ha producido, algo que incluso ya se daba en el resto de representaciones artísticas. Si bien no hay que olvidar que es el propio receptor quien, a partir de la comprensión, condicionantes culturales, gustos, propensiones, prejuicios, etc., elaboran un visionado individual y bajo los códigos audiovisuales elaboren un significado propio del material fílmico. Como nos explica Adorno, en una imagen cinematográfica en la que normalmente se mueven ciertas cosas, muchas otras pueden permanecer fijas. El sonido, por su parte, implica forzosamente, por naturaleza, un desplazamiento, siquiera mínimo, una agitación. Esto es algo que en el libro de la audiovisión es denominado como vectorización, que es estar en un punto X y ahora en un Y, sobre todo potenciado por el sonido. Que la música y el sonido tengan tanto peso a la hora de representar el movimiento es debido también al valor añadido que es el significado que se le añade o se le remarca con la incorporación de elementos sonoros y musicales. Así, por ejemplo, esto conlleva la implementación de símbolos, los cuales son entendidos únicamente mediante la lógica y la aceptación de estos códigos. Observando estos dos ejemplos, en una vemos una escena de acción donde la cámara crea un movimiento muy confuso, pero sin embargo mediante el sonido es cuando adquiere una continuidad y un entendimiento con la ayuda de este. Asimismo, en este paisaje observamos
Bueno, más bien escuchamos un elemento que no sale ni presente, que es el helicóptero. Sin embargo, nosotros, mediante el sonido de su movimiento, podemos entrever que está allí, aceptando el código de esta experiencia visual. Hay que remarcar que esto lo tenemos tan interiorizado que ni siquiera nos planteamos cosas como que el objeto no está presente o que muchos de los sonidos no sonarían de esta manera, incluso que su fuente real no es ni la misma que la representación que nosotros vemos, ya que gran parte de estos son creados en estas salas que son denominadas salas de Foley. Hablando en parámetros un poco más musicales, según nos expone Adorno, tenemos tres tipos de correspondencia movimiento-sonido. El primero es temporal, que es el sonido musical dura lo que dura el desplazamiento. El segundo es de altura física sonora, que el cambio de altura es relativa con el cambio de altura de la música. Así, por ejemplo, vemos en el gráfico cómo es la representación de la bola saltando y su representación musical. Y por último, el de textura-movimiento, que vamos a hacer más claro poniéndonos un ejemplo. El paso de una mano por una superficie rugosa puede representarse musicalmente por la duración de una nota larga más una determinada textura instrumental o tímbrica. Si bien como indicado el sonido delimita el contenido visual también cataloga el sonido. Es así el caso de la diégesis, que este concepto hace referencia a la catalogación de la música del film basándonos en la representación de su fuente y si ésta es audible por los personajes de la trama. Sin embargo, la diferenciación de un elemento sonoro basándonos únicamente en la localización de su fuente consigue que tengamos un espectro polarizado en la que o es música diegética o no la es, sin dar pie a matices ni acepciones. Vamos a ver un pequeño spot de la marca Movistar de Argentina de este año que se llama Multiplica tus para megas. practicar con mi banda este temazo. Como podemos observar, aparte de la curiosa versión que nos proponen aquí los músicos, aquí la diégesis juega con un papel importante para remarcar el efecto sorpresa a medida que la instrumentación se va añadiendo gracias a la apertura de este plano, por lo que sería un ejemplo de una diégesis variable contradictoria a esta polarización de diégesis o no diégesis. Yo además soy muy partidario de recordar que esa diferenciación es únicamente válida para el terreno argumental, puesto que cada espectador todo el sonido es diegético, fruto de lo que Ben Winters denomina el film mind, que sería una combinación entre película y mente, hace referencia a que todo viene de una cabeza pensante, de una cabeza creadora, vamos a poner la figura del director, y el espectador contempla eso como un universo sólido en el cual todos los sonidos se integran el mismo. Me parece oportuno también ligar el concepto de diégesis al de campo sonoro, siendo este el espacio delimitado por la lógica interna de la película en la cual se desarrolla. Si vemos este gráfico, vemos una delimitación de una manera mucho más amplia. Como podemos observar, aquí los conceptos son más numerosos. Nos encontramos con fuera de campo, que es el sonido cuya fuente es invisible, ya sea permanentemente o temporal, pero el sonido es audible dentro de la lógica audiovisual. El apartado de in es cuyo sonido aparece en la imagen y pertenece a la realidad que ésta evoca. En el sonido interno, vemos cómo se corresponde al interior tanto físico como mental de un personaje, entrando aquí también, por ejemplo, sonidos fisiológicos del mismo. El ambiente es el sonido ambiental que rodea una escena. El sonido en off es cuando su fuente no es diegética y está situada en un tiempo y un espacio no acordes a la acción. Un ejemplo es mi voz, la de ahora, la que está narrando todo esto, la voz en off. Y por último, un concepto que me parece muy interesante, que es el on the air, que son sonidos presentes en la escena pero transmitidos eléctricamente, que puede ser radio, móvil, televisión, etc. Todas estas catalogaciones y todas estas denominaciones nos hace ver cómo existe una lógica interna, la cual podemos llamar códigos, en la cual los símbolos, el sonido, se integran para darnos una imagen, una proyección de verosimilitud al espectador.
El objeto de paisaje sonoro conlleva una recreación y montar unos elementos que como resultado se obtiene un lugar determinado. Sin embargo, muchas veces estos lugares determinados representan a mismos códigos establecidos por la multimedia que no a una hipotética experiencia sonora, por lo que no estaríamos hablando de una verdad sonora, sino de la aceptación de estos códigos influenciados por el contexto al momento de su representación. Si vemos Salvar al Soldado Ryan o Gladiator, nosotros, aún sin tener una experiencia previa, establecemos ese sonido de fondo como real, lo que a su vez conlleva que la próxima vez que veamos una película de esas temáticas, recojamos esos mismos códigos para buscar una verosimilitud a partir de estos que ya nos ha dado el cine antes. También es importante remarcar que esta aceptación de códigos se establece mediante construcciones colectivas, donde, y basándonos en el trabajo de Esteban Martínez, podemos distinguir tres tipos. Realista pública, cuando el paisaje sonoro representado contiene elementos etnicitarios que conlleva la construcción identitaria de un territorio con lo que el espectador se siente identificado por simpatía. Realista oficialista, cuando la representación es una visión defendida por los estamentos, la cual obliga al espectador a sentirse identificado. Por ejemplo, películas musicales basadas en Broadway, donde a pesar de la crisis económica reinante potenciaba el positivismo, o paisajes sonoros nacionalistas franquistas. Y por último, las fantásticas, donde a pesar de no tener una experiencia anterior, aceptamos los códigos de manera natural. El cine es un medio que claramente potencia que se puede escuchar bien la voz humana, algo llamado vocecentrismo. No por ello la mayor parte de los envases tecnológicos en cuanto a micrófonos se dirige hacia este objetivo. Esto es una clara referencia a nuestro método de escucha, el cual es capaz de discernir los elementos sonoros que estamos acostumbrados, siendo la voz el más importante de estos. Es por esto que podemos oír una voz aunque se encuentre bajo el sonido de la lluvia, algo que llevamos haciendo unos 30 segundos. Pero no solamente es esto, sino que es verbocentrista, puesto que el objetivo es que la palabra sobresalga y pueda ser distinguida, algo que llamamos inteligibilidad. Concretamente, este segundo punto responde a cuestiones culturales y sociales, puesto que para nosotros, alguien hablando en castellano se convierte en un foco de atención sobre aquella muchedumbre francesa, que por cierto es algo que también está pasando ahora. De la misma manera, esta inteligibilidad también está sujeta a ciertos códigos audiovisuales, puesto que, a pesar de la creencia popular, el cine no busca fidelidad, sino definición. Por ejemplo, a nadie le extraña que en una película, si un actor da la espalda a la cámara, el volumen y la definición siguen siendo la misma que de frente, mientras que lógicamente en la vida real habrían cambios en la difusión de este sonido, ya que la fuente sonora está en otra dirección. El tratamiento vocal supone la seguramente más representativa sonoridad de un personaje, sin embargo no el único, puesto que muchas veces algún sonido o música cumple la función predominal con algún leitmotiv, reforzando esta identidad. Si bien esto representa solamente un pequeñísimo número de elementos sonoros, nos sirve de ejemplo y punto de partida para la comprensión y el análisis de los códigos audiovisuales. La elección de estos elementos se ha basado en la importancia que tiene el sonido y, sobre todo, en la capacidad que tiene el sonido de modificar nuestra comprensión visual. Así escogido el movimiento, el tiempo, la construcción y recreación de un paisaje sonoro y, sobre todo, la inteligibilidad y la importancia que tiene la voz y el verbo dentro de los proyectos audiovisuales. Con este trabajo hemos podido observar cómo estos agentes sonoros no solamente se configuran dentro del propio film, sino que construyen unos símbolos los cuales pueden servir de referencia para ulteriores trabajos y a su vez también contribuyen a una realidad social con sus influencias. Para acabar, quiero resaltar la importancia que tiene el contacto de verosimilitud que se establece entre la proyección y el espectador, a fin que este segundo acepte los códigos necesarios para un visionado satisfactorio.